Y para mí es un gusto recibir en este espacio a nuestra querida amiga Marioli Vaca. Ella es SEO mentor, coach de vida, ejecutivo y político. Hoy con un tema súper importante, cambiando nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Querida Marioli, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Muchísimas gracias, ya que gracias una vez más por estar juntas y por ir también juntas por este propósito en común de poder impartir un tema tan importante como es cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y siempre hablamos de romper los paradigmas, ¿no? Realmente es muy importante. Marioli viene hace un tiempo ya llevando un programa a través de las redes que justamente lleva por nombre Rompe con tus paradigmas para alcanzar tus sueños y metas. Excelente, porque de eso se trata muchas de las cosas para poder avanzar, ¿no? Exactamente, ya que creo que algo que nosotros tenemos que entender es empezar a transformar nuestra mente para que de esa manera podamos generar los cambios y accionemos para ver resultados, para ver cosas que quizás hasta este momento no hemos podido llegar a alcanzar. Todo está en nuestra mente, entonces cuán importante es romper con esos viejos paradigmas tradicionales de pensamiento limitantes para seguir avanzando en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles serían los pasos, querida Marioli, para cambiar esta manera de pensar y poder vivir de una manera diferente? Mira, ya que hay un principio muy sabio que nos habla justamente que tenemos que tener la capacidad de estar renovando nuestra mente todo el tiempo. Renovando la mente, punto uno. ¿Cómo renovamos la mente, querida Marioli? Exactamente. Bueno, vamos a empezar vuelvo a decir, atrevernos a romper con esos paradigmas de pensamiento limitantes, y ahí estamos hablando el tema de la evolución cerebral. Cuán importante ya que es que nosotros podamos entender de qué manera es como funciona nuestro cerebro, para que eso nos ayude a romper limitaciones, a romper paradigmas y empecemos a renovar nuestra mente diariamente y sepamos de qué forma o cuáles son las razones por qué quizás mis acciones impiden que yo pueda renovar mi mente y pueda empezar a ver los resultados. Entonces, cuando estamos hablando de todo lo que es la evolución cerebral, yo tengo que entender primeramente que ¿se puede poner la otra posterior? No, la próxima. Exactamente. Tengo que entender que dentro de mi cerebro tengo tres motores. Hay tres motores, uno que está en esta parte de aquí atrás, otro que está aquí y el otro que lo tenemos casi aquí al frente. Entonces estamos hablando que nuestro cerebro está compuesto de tres motores. Uno, el de aquí de atrás prácticamente se llama reptiliano. Reptiliano. Que es reptiliano. Ese justamente el motor del cerebro que nos hace accionar y sin pensar y sin sentirle a las cosas. O sea, yo siempre digo, ese es el motor de nuestro cerebro que nos hace cometer errores en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo vamos a poner de ejemplo en esta ocasión, pueden venir personas y decirte, ya que mira, esta persona está diciendo de vos esto. Entonces es como que entra esa parte que se activa tu motor de reptiliano, ¿no? y empezás como que decir, pero ¿por qué está hablando? Entonces como que ya tu mente empieza a razonar, empieza a pensar cosas que quizás no son ni siquiera verdad. Entonces a veces te llevan a la acción, a que acciones, por eso digo sin pensar y sin sentirle a las cosas, y muchas veces accionás y vas y preguntás o vas a encarar a la persona o cuestionás a la persona sin saber si es cierto o no. Entonces yo siempre digo, esta parte de este motor es el que siempre nos hace cometer errores en nuestra vida. Yo digo, esto justamente nos ayuda, ya que cuando nosotros estamos cruzando la calle, como puede venir un vehículo para la reacción en ese momento. Exacto, ¿no? Claro. Pero en nuestra vida ese es el motor que prácticamente nos bloquea y de esa manera podemos accionar sin pensar y sin sentir y lastimando a las personas. Entonces te das cuenta que muchas veces cuando accionas, después con el tiempo como que las razonás, las pensás, las sentí y después decís, pucha, a veces, ¿cómo lo hice? ¿No? Entonces ese es el motor que justamente impide que nuestro cerebro y nuestra mente esté renovando constantemente diario y de esa manera poder romper esos paradigmas y avanzar en nuestra vida. El segundo motor viene a ser el límbico, que está alineado prácticamente a todo lo que viene a ser nuestras emociones. Y ya que nosotros somos seres emocionales, no somos seres ni racionales, muchas veces nuestras decisiones están basadas en la emoción.
todo lo que me produzca una emoción, muchas veces yo lo acciono o yo doy un veredicto o yo me animo a hacer cosas porque eso me produjo en mí una emoción. Entonces yo tengo que entender que justamente esa parte de ese motor, cuando algo produce en mí una emoción, yo reacciono. Entonces viene a ser el tercero, que viene a ser el motor, el neocórtex, que ese justamente es el de la razón. Es el que nos hace razonar con esa partecita cuando nosotros decimos, mejor la pienso antes de accionar, exacto, ¿cierto? Entonces, creo que esto es la base. Lógica, ¿no? Exacto. Sí. Esta es la parte que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender de qué manera nuestro cerebro afecta nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestro razonamiento, y de esa forma impide muchas veces que nosotros estemos renovando constantemente nuestra mente. Por eso es que hablamos, cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Pero si yo no conozco, no entiendo realmente pilares o herramientas o cómo funciona la evolución de nuestro cerebro, siempre me voy a quedar en el lugar donde estoy. Y muchas cosas quizás ya que no las vamos a poder entender. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender que dentro de nuestro cerebro están estos tres motores, y por eso es que es importante el tema de la educación. Porque estamos hablando que cuando nosotros nos educamos, aprendemos herramientas, pilares, aprendemos. Y en el caso, por decir, eclesiástico, aprendemos la palabra y eso entra en nosotros y nos ayuda a tomar decisiones realmente sabias, ¿no? Y estamos hablando que cuando empezamos a razonar a las cosas, vamos a empezar a sentirlas. Y cuando yo empiezo a sentirlas, recién voy a dar la acción. O sea, tenemos que ir de atrás para adelante. Y si te das cuenta, siempre vamos al revés. Siempre empezamos por la acción, sin pensar y sin sentir, claro, después exacto, como que las sentimos las cosas, o sea, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me animé? ¿Por qué dije? ¿O por qué cuestioné sin saber si era verdad o no? ¿O por qué la lastimé? O sea, esa emoción rápida, Marioli, muchas veces reaccionamos sin pensar, como tú bien decías, y somos bastante reactivos, siempre estamos a la defensiva, ¿no? Esto tiene que ver también, ¿no? Mucho con esos pensamientos, con esas reacciones que necesitan ser trabajadas. Exactamente, por eso es que es importante que nosotros podamos entender la función de nuestro cerebro para que de esa manera, ya que vamos aplicando conocimiento de inteligencia emocional, vamos a empezar a entender de qué forma, digamos, nosotros podemos renovar aún más nuestra mente, pero es necesario que nosotros podamos conocer de qué claro. forma y cuáles son justamente los patrones o cuáles son esas partecitas que nos están bloqueando. Exacto. Y que justamente están impidiendo que nosotros estemos en esa renovando nuestra mente. Y me gusta lo que acabas de decir, los patrones, porque son patrones aprendidos. Muchas veces venimos repitiendo todo lo que hizo mamá, papá, no necesariamente lo bueno, porque vamos aprendiendo y muchas veces tenemos malos hábitos también, ¿no? Nos hemos acomodado a vivir de la forma en la que han vivido nuestros papás y creemos que es parte de la naturalidad con la que debemos aprender a vivir, cuando todo eso se puede romper, ¿no? Exactamente, la verdad que es importante, ya que lo que estás hablando, porque muchas veces, como decía, todo nuestro carácter es formado a través de nuestras vivencias, ¿no? Exacto. Entonces, con todas las palabras que nos van diciendo, palabras positivas, palabras negativas, y las vamos repitiendo en nuestra mente igual, entonces muchas veces nos las creemos y quizás, yo digo, el 90% de todo lo que está en nuestra mente, de lo que nos han venido diciendo, es falso. Hasta como hemos aprendido a hablar, Marioli. Me recuerdo un ejemplo, anda a poner el tacho, la mamá, la abuelita, la mamá anda a poner el tacho, la hija anda a poner el tacho. Exactamente, entonces cuán importante es, vuelvo a decirlo ya, que el tema de la educación, siempre lo hablamos de esta manera, que sin una educación no puede haber una reforma. O sea, si no estamos en constante movimiento de educación, de aprender cosas que realmente nos saquen de nuestra zona de confort, pero sobre todo poder entender que si no tenemos la capacidad de renovar nuestra mente, nos vamos a victimizar siempre de las circunstancias y nos vamos a quedar estáticos. Así es. Nos vamos a quedar ya que en esta zona de confort, y de esa manera, por eso vuelvo a decirlo, hay ese principio que justamente nos habla que tenemos que renovar nuestra manera de pensar constantemente. Entonces, es
evolución constante para que nosotros podamos... Una dinámica diaria, ¿no? Exactamente. Querida Marioli, ya en la parte final, si podemos volver, por favor, querido David, al punto, cómo romper los viejos paradigmas de pensamientos, porque tenemos realmente 4 puntos importantísimos. Exactamente, estamos hablando aquí romper con los viejos paradigmas de pensamiento limitantes, y ahí estabas hablando lo que decías, esas palabras que siempre nos inculcan o por la experiencia de lo que hemos vivido, sí, vividas también. Entonces, el atrevernos a romper, prácticamente empezamos a conocer herramientas. Por eso hablábamos conociendo la evolución de nuestro cerebro, y eso va a desarrollar en nosotros ya que la confianza. La confianza exactamente de decir yo tengo la capacidad de poder seguir hacia adelante, puedo seguir, empezar a trabajar mi mente, y de esa manera al adquirir esa confianza automáticamente se activa la seguridad en mí, porque yo voy a ir con una propiedad, voy a ir con una seguridad de lo que estoy hablando, porque tengo la confianza y el conocimiento, y ha habido una transformación también en mí, porque todo cambio radica en uno, ¿no? Primeramente tenemos que cambiar nosotros para que de esa manera podamos impartir, digamos, acorde a la experiencia, acorde al testimonio. La identidad y la acción. Y la identidad y la acción. Entonces todo esto, ya que nos va a generar ir a la acción. Entonces, cuán importante es que nosotros estemos cambiando y aprendiendo esta parte de nuestra evolución cerebral, para que de esa manera ya que podamos empezar a avanzar en nuestra vida, esos pensamientos. Entonces ya sabemos que si hay pensamientos que nos quieren hacer accionar sin pensar y sin sentir, yo te voy a decir cuál es la clave en esto. En ventas se llama punch. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar una frase, una palabra que cuando nosotros queramos dar la acción de reaccionar sin pensar y sin sentir, automáticamente esa palabra ya está en nuestro cerebro, y eso nos va a frenar. En lo personal te voy a hablar que mi punch, es justamente todo lo que uno siembra en la vida cosecha. Entonces, cuando hay circunstancias es como tener su lema personal. Exacto. Marioli. Cuando hay circunstancias, por decir, que me ha tocado vivir, que han venido a decirme cosas, digamos, y como que uno ha querido como que reaccionar, entonces yo escucho, respiro y directamente la palabra se activa en mi cerebro. Qué lindo. Todo lo que uno siembra en la vida cosecha. Entonces, ¿eso qué es lo que hace en nosotros? Prácticamente empezamos a sentirla las cosas, empezamos a razonarlas y empezamos a actuar y hablarlas. Y qué lindo. Y de esa manera podemos evitarnos de muchos conflictos, realmente, y de esa forma es la que nosotros cada día vamos a ir avanzando, ya que en la vida... En mi caso personal quiero decirte que es la fe. Han pasado muchas circunstancias en mi vida, procesos, y siempre me he agarrado justamente de eso, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero creo que sucederá. Entonces, qué lindo es poder realmente buscar, ¿no? Lo que tú decías, esas palabras que nos alienten, que nos animen, y que sea la palabra exacta frente a la situación que estemos viviendo, ¿no? Como en tu caso, y realmente como en mi caso personal, yo realmente me he agarrado mucho de esa palabra fe. Qué lindo. Bueno, querida Marioli, siempre nos quedamos cortos porque con tanto conocimiento, realmente Marioli es una mujer que siempre está en un constante aprendizaje, capacitación, estudios, y realmente permite que ella pueda manejar un abanico de temas para poder compartir. Si usted quiere conocer más, si usted desea aprender y romper y cambiar esos paradigmas, esos pensamientos limitantes, puede buscar la ayuda de Marioli Vaca para que de esa manera empecemos juntas. Como decimos, yo siempre converso mucho con Marioli, y en momentos de situaciones difíciles está ahí Marioli y podemos ayudarnos, ¿no? Porque de eso se trata. Muchas veces no vamos a poder salir solos, pero sí necesitamos un mentor, necesitamos una persona, una guía para que nos ayude. Exactamente, cuán importante es el poder del acuerdo, ya que entonces el siempre estar constante con una persona que pueda ayudarte. Acuérdate que somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Entonces también nosotros tenemos que aprender a elegir qué es lo que nosotros queremos lograr y cuáles son las personas que queremos en nuestro entorno para que nos ayuden a seguir avanzando en la vida. Gracias, querida Marioli. El número de referencia rápidamente, por favor. Claro que sí, es el 755-26711. Así que muchísimas gracias, ya que Dios los
los bendiga. Muchísimas gracias, queridos amigos. Tenemos que despedirnos. Gracias por su tiempo. Que tengan un excelente fin de semana.